es un nivel poblacional, en el que no se requiere ninguna medida de control. La posición de equilibrio es un nivel poblacional. Fíjate, estamos hablando de niveles poblacionales. Es aquel nivel poblacional en el que no se requiere, en el que no se necesita ninguna intervención, ningún método de control, porque está bien bajo. Por algo dice equilibrio. Y es que resulta de que, por ejemplo, bueno, en el caso de las plagas que vimos, plagas esporádicas, en las plagas esporádicas vimos que siempre están en cada campaña, están en los cultivos, pero comentan poquito que no es necesario. Entonces, su población de estas plagas esporádicas siempre se mantiene en equilibrio. Sería así: plaga esporádica, este es el nivel de equilibrio y por lo tanto su población va a ser ahí. Ahí no sube, siempre va a estar ahí todos los años. Esa es posición de equilibrio, su población se mantiene en equilibrio, en niveles bajos. No hay ningún inconveniente ahí. Ahora, ¿por qué razón se mantiene en niveles bajos? Pues también se debe a las mismas causas. Y aquí en las causas, me estaba olvidando de poner las causas biológicas. Las causas biológicas son las mismas causas. ¿Por qué razón? Puede ser que el clima le afecte grandemente, los enemigos naturales del suelo. Entonces la cosa es de que finalmente su comportamiento poblacional es así, que no causan daño. Entonces, ahora aquí las causas, hablando de las causas, ¿por qué razón esa población se mantiene bien baja o las poblaciones a veces suben directamente hacia arriba, todo eso? Estas causas hay que tomarlo muy en cuenta siempre, nunca se olviden esto. Y aquí en las causas biológicas hay un término que vamos a ir utilizando cada vez más con frecuencia, se llama el potencial biótico. Y entonces ese término vamos a estar utilizando con más frecuencia de ahora en adelante. Bien, entonces el tercer concepto que nos falta es el concepto del nivel de daño económico. Nivel de daño económico. Es aquel nivel en donde ocurren pérdidas económicas irrecuperables. Es aquel nivel donde ocurren pérdidas económicas irrecuperables. No estoy hablando solamente de pérdidas mecánicas, es decir, daños mecánicos, nada. Estoy hablando directamente de pérdidas económicas, porque estos niveles poblacionales están relacionados directamente con el accionar económico. No se está tratando de un daño, el daño puede ser daño mecánico o expoliador, lo que sea, pero ¿cuál es la incidencia en la reducción de la economía? Directamente está relacionado con eso. Es demasiado trágico. Esos son los conceptos de los tres niveles. Por lo tanto, cuando uno hace la aplicación o el control en el momento del umbral económico, es cierto que nosotros estamos invirtiendo, estamos gastando un dinero para controlar esa plaga, pero esa inversión que se está realizando, cuando se hace en ese momento, nosotros vamos a recuperarlo sin ningún inconveniente. Cuando ya ese control se hace pasado el umbral económico, usted va a invertir 100 pesos, pero de estos 100 pesos que has invertido vas a terminar perdiendo unos 20, o sea, vas a recuperar 80 o quizás menos, dependiendo.
Aunque eso del retorno económico, de la parte económica, mucho tiene que ver también con otro factor que ya nosotros no lo podemos manejar. Nosotros como agrónomos podemos manejar todo esto de mantener de mantener el rendimiento del cultivo, pero ya en los precios nosotros casi no entramos. El precio puede ser muy fluctuante, ¿no? Por otras causas. Eso. Y si se hace un control mucho más antes, estoy hablando del control químico, es antieconómico, vas a gastar en mano. Vas a controlar, vas a matar plagas, pero va a ser antieconómico. En fin, creo que eso es lo más racional que podemos ver. Entonces, como verán ustedes, esta es una situación netamente de campo. Me gustaría que intervengan con algunas situaciones que ustedes han visto, que se han encontrado con algunos cultivos. Bueno, técnicamente es así. Obviamente yo no estoy haciendo aquí esta gráfica directamente, así como así, pero el comportamiento de una plaga de una campaña a otra puede ser bastante diferente. Hay algunas campañas, por ejemplo, en el caso del gusano cogollero, hay algunas campañas en que el gusano cogollero, ni bien la planta está terminando de emerger, ya está el gusano cogollero. Por lo tanto, aparecemos con niveles poblacionales, o sea, comenzamos con niveles poblacionales muy altos. Y como el cultivo está bien pequeñito, es decir, muy vulnerable, inclusive esa primera aparición del gusano cogollero ya podría estar cerca del umbral económico. Es decir, aquí tenemos 3 niveles, este es el umbral económico. Primer muestreo que hacemos, ya la población puede estar comenzando de aquí. Algunos años, en el caso del gusano cogollero, uno va a hacer el muestreo en la primera semana que el maíz está, 50% de los maíces, de los maicitos que tienen una hojita, ya están con las primeras raspaduras. Pero hace ratito del umbral económico del gusano cogollero, a Abril le parece que hay un compañero tuyo y no quiere entrar por vergüenza. Hace rato comentábamos nosotros de que en el caso del gusano cogollero estamos diciendo, miren, del 10 al 15% deseamos y ahorita estoy indicando 50%. ¿Qué pasó? Están diciendo. Cuando estamos hablando nosotros del 10 al 15%, nos estamos refiriendo ya cuando el gusano, cuando la larva se encuentra en su tercer estadio de larva, y a partir de su tercer estadio de larva se introduce al cogollo, que es cuando más daño hace. Pero antes del tercer estadio larval, estas larvas actúan alimentándose de las hojas, raspando, causando daños. Por eso, por ejemplo, en la primera semana cuando uno va y muestrea un maíz, puede encontrar casi 50% de las plantitas de maíz que han emergido ya con las primeras raspaduras, que están dañados, y quizás hasta encontremos la larva. ¿De cuánto estamos hablando? Pues de un porcentaje bien alto. Pero el daño no es todavía drástico. ¿Por qué razón? Porque no está afectando su punto de crecimiento, no se ha metido todavía el cogollo. Pero en ese caso, ya estamos comenzando con una población bien alta. En la siguiente semana, pues en cuestión de 3 días, 5 días, la larva L1 que va a estar en L3 de una semana a la siguiente, ya, si no hicimos nada en esa primera semana, se van a meter al cogollo. ¿Y cuánto se van a meter al cogollo? Muy por encima del 15% que era para nosotros. Además, la planta está en su segunda semana. Por eso el comportamiento de estas poblaciones algunas veces puede comenzar desde niveles altos directamente, donde tengamos que controlar ya en la segunda semana, por ejemplo. Pero en otras campañas puede ser que la población sea tan baja y quizás en la tercera o cuarta semana lo sigue.
Entonces eso va, este tipo de variaciones obedecen a estas causas que ya anotamos. Por eso, cuando nosotros vayamos al campo, ya les dije en una ocasión, nosotros somos los médicos de las plantas. Y como médico uno tiene que saber auscultar, tiene que saber evaluar cómo está ese tu paciente. ¿Comió bien o no comió bien? Me refiero si está bien fertilizado o no. Si tiene parásitos o no. O sea, si tiene plagas o no. ¿Qué clase de plagas? ¿Serán las primarias o serán las esporádicas nomás? ¿Quiénes le están ayudando a tu cultivo? ¿Será que tiene ayuda? A un enfermo uno dice, alguien está atendiendo, le está dando su agüita caliente, de repente no hay nadie. En este caso serían los enemigos naturales. ¿Tu paciente, será que hay alguien que le está ayudando a tu paciente, a tu plantita? No vayan a decir que ya me estoy enloqueciendo. Es así. Y solo conociendo eso de las causas, como decía, interpretándola en ese momento, teniendo ese valor del muestreo y conociendo este conjunto de causas que ya lo tienen anotadito ustedes, haciendo esa interpretación en ese momento, en tiempo real, lo que les decía hace ratito, entonces yo decido si es que voy a hacer una intervención, y si voy a hacer una intervención, y ahí viene, ¿no?, la otra cosa, ¿con cuál de las intervenciones? ¿Será con un insecticida? ¿Será con un control biológico? ¿Será que con un control mecánico o con qué método de control? Y eso va a depender si tu campo de cultivo es un campo de cultivo comercial, digamos, de 50 o de 100 hectáreas, o quizás por ahí te llama un agricultor que tiene una hectárea para su consumo, ¿no? Va a depender de eso. Bien, entonces sería eso por esta partecita. Ahí. Cuando estemos viendo crecer a nuestro cultivo, ahí vamos a analizar mucho más. Ya, entonces ustedes tienen que leerlo más. Van a salir varias dudas, van a salir no solamente dudas, van a salir controversias, van a salir. Y esas controversias es lo que nosotros vamos a ir aclarando. Todo tiene su explicación. Aquí en agricultura no existe magia, jóvenes. Aquí todo tiene sus causas. A ver, ¿cómo es el comportamiento de las gráficas de las diferentes? O sea, sobre la base de estos niveles poblacionales, sobre esa base, ¿cómo se comportan una plaga primaria, secundaria y una plaga esporádica y una plaga vector? Umbral económico. Una plaga que es primaria, durante la campaña de cultivo, pues rápidamente llega al umbral económico. Por lo menos se necesitan unos 3 intervenciones en la campaña de cultivo. Por lo menos. En el caso de la soya, esto es algo típico. Para controlar las larvas, sobre todo los defoliadores, y el conjunto de los chinches más, en ese caso serían como unos 5. Si hablamos solamente de las larvas, entonces serían unas 2 a 3 aplicaciones en el caso de larvas. Son plagas primarias. Ese es el comportamiento de una plaga primaria. En Spodoptera es algo parecido. Ahora, en el caso de la frutilla y en el caso del tomate es mucho más diferente. En el caso del tomate, por ejemplo, a partir del momento de la floración, semanalmente se tiene que hacer la aplicación. Y estamos hablando de por lo menos unas 8 aplicaciones a partir del momento de la floración hasta que termina la
se dan cuenta ustedes que en el tomate tendríamos 8 picos poblacionales, más lo que antes en la floración se aplicaba, por lo menos unas 10, unas 12 aplicaciones en una campaña de cultivo. En este momento, en el cultivo de la frutilla, lo mismo. Uno de los principales problemas que tienen son los ácaros en el caso de la frutilla. La frutilla, pues personalmente a mí me gusta mucho, pero también tiene muchos residuos. ¿Por qué? Porque los productores de frutilla, para poder proteger su producción de frutilla, justamente tienen que hacer la aplicación semanal de insecticidas con efecto acaricida o simplemente acaricidas. Y la frutilla se cosecha cada 3 días. Y esos insecticidas no son con efecto de contacto, sino son efectos sistémicos. Entonces de ahí tiene una controversia. Esa es una controversia, porque ¿cómo hacer? Es un problema grave y que a veces uno dice, ¿no? A veces aquí en la academia nosotros podemos analizar todo eso, pero ¿de qué sirve analizar todo eso y ver ese problema si no se está haciendo nada? Porque este problema no es de ayer, no es del año pasado, es un problema de años. ¿Y cómo es que las organizaciones como por ejemplo los propios productores o la misma alcaldía, que es la más próxima a ellos, no pueden hacer eso? No pueden tomar las medidas, o sea, no pueden o no quieren buscar otras alternativas. Y el productor que ve en la frutilla como una actividad económica, y es una actividad económica muy rentable, por cierto, pero finalmente a costa de qué, jóvenes, el agricultor que lo protege bien, el mejor agricultor allá es aquel que juega cada 3 días y no tiene sanín. ¿A costa de qué? El agricultor evidentemente tiene un buen ingreso económico de por lo menos unos $10,000, $15,000 en una campaña, no, pero invierte algo también. ¿Pero a costa de qué? De la salud pública. A costa de la salud. Los que consumimos la frutilla, aunque sea en mínimas dosis, Está sistemático, está dentro tenemos de la una semilla. intoxicación. O sea, por eso no lo estoy lastimando, sino que es un problema que hay que destapar. ¿Cuándo vamos a estar nosotros adormecidos si no son ustedes los que tienen que mover esta situación? Porque ya nosotros, ya mi generación ya pasó, ustedes son los que tienen que mover. Ese es un problema que queda. Es un cultivo que es tan preciado en la zona de Comarapa. Por cierto, el día domingo hubo una serie de la frutilla y bueno, ahí se ve ese problema. Y no solamente, ese es uno de los problemitas que hay. El tomate es un problema recurrente de hace decenios. Por lo menos la frutilla es de los últimos 15 años. De la frutilla, si hablamos de los últimos 15 años, no, el tomate estamos hablando de decenios, los últimos 40, 50 años. Y entonces son problemáticas que son pendientes que ustedes tendrían que ver viendo esto. Ahí viene, a eso me refería en la primera clase, ¿no? Cuando decíamos manejo integrado de plagas, saber equilibrar el aspecto económico con el aspecto ambiental. En ambiental, bueno, se incluye la parte social, ¿no? Ahorita nuestra agricultura es netamente económica, perseguimos eso. La parte económica y la salud no lo tomamos en cuenta, queda totalmente envuelta ahí. Y a ese es el comportamiento de una plaga primaria. El comportamiento de una plaga secundaria, que es más o menos parecido. Una plaga secundaria puede ser solamente el umbral económico. El año que aparece, por si acaso no es todos los años, ya sabemos, el año que aparece es rápidamente. Y hay un segundo embate. Normalmente ese es el comportamiento de una plaga secundaria. En una campaña de cultivo, por lo menos son 2 o 3 aplicaciones seguidas que hay que darle en una plaga secundaria, porque esos son millones de poblaciones que aparecen, entonces hay que hacerse control.
pero solamente el año que aparece. Esto no es todos los años. En cambio, una plaga primaria es todos los años, cada campaña. Esa es la diferencia. Plaga secundaria. Hace ratito ya lo hicimos, la plaga esporádica o las plagas de bajo nivel, las que se mantienen en el nivel de equilibrio, así que no lo voy a hacer eso. Los que han visto su aula virtual de lección, hay una cuarta gráfica. La tercera la voy a pasar porque ya lo hicimos hace ratito, ¿verdad? El de las plagas esporádicas. Hay una cuarta gráfica que no sé si lo han visto, si lo han analizado. Es una gráfica que dice posición de equilibrio para plagas primarias modificada, posición de equilibrio modificado, en donde lo voy a hacer así. Que solamente ocurre en la siguiente situación. En los productos que son de altísimo valor comercial, sobre todo productos de exportación, puede ocurrir esta figura. Y resulta de que en estado natural, en una situación natural, la población se encuentra en posición de equilibrio. Esta posición de equilibrio. Esta posición de equilibrio. Posición de equilibrio. Se encuentra ahí, pero con el solo hecho de estar en posición de equilibrio, inclusive, ya está causando perjuicios económicos absolutamente considerables en ese cultivo. De tal manera que a pesar de que la población es sumamente baja, está en posición de equilibrio natural, para poder permitirse la producción y la exportación, entonces tenemos que bajar esta población a punta de control a otro nivel, a la posición de equilibrio modificado. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es el caso típico de la mosca de la fruta para productos de exportación. No vayan a utilizar esa gráfica para la mosca de la fruta para nuestro mercado local, porque el mercado local es otra cosa y otra cosa es el mercado de exportación. Entonces, en el caso del mercado de exportación, por ejemplo, a ver, vamos a suponer una situación que podría ocurrir. Bien, resulta que nosotros aquí en Santa Cruz producimos casi como unas 40.000 hectáreas de cítricos y hay algunas variedades que podríamos comenzar cosechando en el mes de diciembre. Si nosotros comenzamos a cosechar en el mes de diciembre, podríamos tener una ventana de exportación a países como Argentina, que podría ser un mercado natural, por un lapso de unas 3 semanas o 4 semanas, no más, y también al mercado de Chile. El mercado de Chile es mucho más riguroso. Esa es la situación. Pero resulta de que nosotros aquí en Bolivia estamos inundados en lo que se llaman las moscas de la fruta. Por el solo hecho de que tenemos nosotros aquí altísimas moscas de la fruta, ni los argentinos, pero los chilenos, por más que queramos regalar esos cítricos, no nos van a querer regalar. Ahí está la pérdida. Fíjense, nosotros tenemos un potencial para poder exportarle en ese tiempo, pero por causa de esta plaga que está en posición de equilibrio,
no podemos permitir, o sea, no podemos acceder a la exportación. ¿Cómo vamos a hacer entonces para poder exportar? Tenemos que demostrar de que esa población de moscas que tenemos en esa zona, que están en una población bien bajita. Una población bien baja, ¿qué quiere decir? Quiere decir una mosca por trampa cada 5 hectáreas. ¿Se imaginan ustedes 5 hectáreas de frutales? Una. Esa es una población bajísima. A pesar de que esté en eso, el importador no te lo va a ganar por causas fitosanitarias. Ahora, si nosotros queremos acceder siempre a esa exportación, entonces esa una trampa de mosca por cada 5 hectáreas de muestreo que estoy haciendo, que ese es el umbral económico, tengo que bajarlo pues prácticamente a cero. Esta es la una. Es umbral de la posición de equilibrio. Entonces, con métodos de control o con otras medidas complementarias, hay otros métodos de control, no solamente el químico. Entonces, bajamos esa población hacia un nivel de equilibrio modificado, posición de equilibrio modificado, prácticamente a nivel cero, y lo mantengo, entonces sí puedo exportar. Ya entonces es una situación muy particular solamente eso. Dije una pregunta, ¿y allá en Chile y en Argentina pasa lo mismo con la mosca de la fruta? No, en Chile no tienen mosca de la fruta. En Chile han erradicado la mosca de la fruta y por eso ellos son un país libre de mosca de la fruta. Y el hecho de que son en Chile, por ejemplo, el hecho de que sea un país libre de mosca de la fruta no significa que ellos van a estar felices. Más bien controlan su frontera mucho más todavía. Tienen un control absolutamente riguroso, por eso es que se mantienen libres de mosca de la fruta. Ellos invierten, el gobierno, el Estado, invierte harto en ayudar a las empresas y en mantener el país libre de mosca de la fruta. Pero en contraposición, ¿qué es lo que hacen? Ellos tienen la posibilidad de llegar a todos los mercados del mundo. Estoy hablando de frutales. Y los últimos datos que tenemos es de que solamente vendiendo frutas los chilenos exportan más de 5.000 millones de dólares. Nosotros vendiendo el gas, creo que ahorita estamos vendiendo 2.000 o menos, ¿no? O sea, solamente en eso. Pero ¿qué pasaría, digamos, si Chile no estaría libre de mosca de la fruta? Su ingreso se reduciría quizás a la mitad o menos todavía. Entonces es cuestión muy estratégica de país. Nosotros como Bolivia, como país, ¿cómo podemos hacer? Nosotros tenemos muchas ventajas para poder exportar. Por ejemplo, en el caso de Chile, Chile es un país que exporta muchas cosas, pero tiene muchas falencias. Pero como son países tan rigurosos, no permiten el ingreso de productos que sean dudosos. Y bueno, como en Bolivia las cosas no se hacen, las cosas de cara, entonces de Bolivia prefieren no entrar, que no entre ningún producto vegetal. Si hablamos nosotros del estado fitosanitario de países como Chile, Chile es el país mucho más riguroso y más cuidadoso en este aspecto, mucho más que cualquiera de los otros países. Además no tiene una posición geográfica bastante, vamos a decir, muy particular. Tiene muy favorable. particular, sí. Porque a diferencia de nosotros como país que estamos rodeados de tanta frontera, los chilenos no tanto. Fíjense, toda la cordillera en la parte del occidente es una barrera natural de ellos. O sea, todo lo que son plagas de Argentina es difícil que entre por la cordillera andina hacia Chile. Por el lado del Océano Pacífico, esa es otra barrera natural. Las plagas por sí solas volando no van a llegar de Asia hasta Chile. No van a llegar, a no ser por un barco o lo que sea. Por el lado sur, por la Antártida, peor, que está repartido. Por el lado norte, son más de 800 kilómetros de desierto que tienen. Una parte del territorio que era nuestro, ¿no? Entonces ahí, todo el desierto del norte de Chile. Entonces, cualquier plaga, por sus propios medios, volando, no va a llegar.
500 kilómetros no va a volar ni la langosta voladora, ni ninguno de ellos. O sea, tienen una posición geográfica muy particular los chilenos. Entonces, la única forma que pueden invadir las plagas de Chile es siendo transportados por alguien. Obviamente que no de forma voluntaria, ¿no? Siempre las plagas se colan así, ¿no? Y eso es lo que controlan ellos. En el caso de Bolivia no es así. Tenemos esa desventaja, nosotros tenemos una gran Amazonía tremendamente y las plagas, pero así lo de Bolivia se cruzan entre sí y no pasa nada. Entonces es un poco difícil mantener el estatus libre, pero no imposible. Bueno, jóvenes, eso quería comentar por ahora. Con eso dejaría aparecer. La siguiente clase vamos a